Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis todos bien, que este confinamiento pues bueno, sea lo mejor posible para todos, que estéis disfrutando dentro de lo que cabe este confinamiento y nada, espero que nos veamos pronto. Bueno, en principio este vídeo que vamos a ver, ¿vale? Es un poquito para explicaros en qué consiste el nuevo proyecto que vamos a hacer en Ciencias, ¿vale? Es un proyecto muy sencillo, ¿vale? Que hemos intentado que sea divertido para vosotros, que sea un poquito diferente y que tengáis unos cuantos retos, juegos, ¿vale? Para conseguir. Ahora vamos a ver el Genially que hemos creado, ¿vale? Y nada, ya os explicamos en qué consiste, ¿vale? Me voy a quitar un poquito esto, ya que tengo ya la comida hecha, ¿vale? Y ahora nos vemos. Venga. Hola chicos. Bueno, ya he dejado mis bártulos en la cocina porque ya tengo la comida preparada. Y ahora vamos a ver lo que es la aplicación del Genially y cómo vamos a utilizarla. Es muy sencillo, ¿vale? Es una aplicación en que cuando lo veáis va a ser muy intuitiva, ¿vale? Es muy sencilla. Y ahora os vamos a explicar, bueno, en qué consiste un poquito la aplicación, ¿vale? Y cómo podemos interactuar en ella, ¿vale? Vamos a verlo enseguida y me voy a conectar en el iPad para que lo veáis, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno chicos, en primer lugar tenemos que entrar dentro del enlace que os hemos enviado del Genially, ¿vale? Para poder acceder a él. Una vez que accedemos a ese Genially, ¿vale? La primera pantalla que nos va a salir, ¿vale? Es una pantalla en la que, bueno, vamos a entrar y lo vamos a ver. Esta pantalla, si os dais cuenta, hay cosas que resaltan. ¿Vale? Si tocamos esas cosas que resaltan, nos va a enviar a otras pantallas, ¿vale? En primer lugar, abajo tenemos un vídeo que no vamos a ver ahora, ¿vale? Ya lo veréis vosotros. Y vamos a tocar encima de el relleu y se nos abrirán más pantallas. Vale, tocamos encima y se nos abre un índice, ¿vale? Si os dais cuenta, siempre vamos a encontrar arriba a la izquierda podemos ver el icono de una casa. Eso siempre nos va a llevar a esta pantalla, al índice, ¿vale? Para que así sea un poco más rápido. Si vemos que hay alguna pantalla donde no tenemos claro cuáles son los elementos interactivos que nos van a poder llevar a otras pantallas, si os dais cuenta, a mano derecha, arriba del todo, vemos que hay un dedito con un tic. Si tocamos ahí, nos va a demostrar que hay elementos interactivos, ¿vale? Y se van a mover, ¿vale? Bueno, en principio es muy sencillo. Cada uno de estos números, ¿vale? Son las sesiones que vamos a realizar durante estas semanas, ¿vale? Pues si yo toco encima de un número, ¿vale? De un contenido, por ejemplo, el mes de un mapa, ¿vale? Nos va a llevar a todo el contenido que tiene que ver con el mes de un mapa, ¿vale? Pues apretamos encima del mes de un mapa, ¿vale? Y aquí nos va a explicar un poquito el planteamiento diario, ¿vale? Que después vamos a ver, ¿vale? Pasamos de pantalla y ya empezamos con los elementos de un mapa. Bueno, aquí, en principio, cada uno
de estos números te lleva a otra pantalla, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el título, ¿vale? Después tenemos... Y después, si ves que hay flechas a izquierda y a derecha, pues bueno, puedes apretar encima de ellas para que te lleve a páginas superiores o a páginas inferiores, ¿vale? O al mismo lugar donde estábamos, ¿vale? Aquí es tan simple como ir pasando de pantallas, de números, ¿vale? Y te va a llevar a diferentes zonas. En ellas también podrás ver vídeos que hay insertados dentro de cada una de esos elementos, ¿vale? Y al final, si te das cuenta, en cada una de estas pantallas tendrás un juego, ¿vale? Que ese juego te va a permitir acceder a nuevas pantallas. ¿Qué pasa? Que si no tenemos bien adquiridos los conocimientos anteriores, ¿vale? No podremos realizar el juego, ¿vale? Y una vez que tengas tu pasaporte hecho, ¿vale? Y las actividades realizadas, podrás realizar este juego para que te desbloquee diferentes pantallas, ¿vale? Si le damos a aceptar, ¿vale? Aquí nos sale los diferentes juegos que tenemos a la hora de desbloquearlos. En primer lugar, siempre tenemos el primer reto, que es el que se abre, ¿vale? Pues apretamos encima y se nos abriría una serie de cuestiones que deberíamos responder correctamente para que nos dé las llaves para poder acceder al siguiente, ¿vale? Es muy sencillo. Después, si le damos otra vez a casa, ¿vale? Nos va a llevar al principio de cada uno de los contenidos de las sesiones, y si volvemos a darle a casa, pues nos lleva al índice, ¿vale? Y así progresivamente. En esta sesión, bueno, es más que nada para que sepáis un poquito en qué consiste y podáis tener unas nociones de en qué va a consistir este Genially, ¿vale? Es muy sencillo, como os he dicho, y esperamos que os guste mucho. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.